Quiero que vayamos a la palabra, al libro de Mateo, capítulo 26, versículo 41. Cuando lo tengan, me dan un fuerte amén. Quiero que todos vayamos a la palabra de Dios. Quiero que todos los que estamos acá lean la palabra de Dios y vamos a mirar detenidamente este versículo. Amén. Dice la palabra de Dios, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, velad. ¿Y qué más dice? ¿Qué más dice, iglesia? Y orad. ¿Para qué? No entréis en tentación. El Espíritu, a la verdad, ¿está qué? ¿Qué está el Espíritu en nosotros? Dispuesto al cambio. Amén. Pero ¿qué dice Jesús? La carne es débil. Amén. Y si Jesús dice estas palabras, es porque créame que nosotros como cristianos tenemos que ir en una constante limpieza espiritual. Amén. Es importante que cada uno de nosotros entendamos de que al momento que recibimos al Señor en nuestras vidas, nosotros debemos proponernos cada día vivir una vida intensa en la oración con Jesús. Amén. ¿Están de acuerdo? Amén. Eso nos garantiza de que nosotros vivamos a plenitud las bendiciones que nuestro Creador, que nuestro Padre eterno tiene preparado para nosotros sus hijos. Amén. El título de esta enseñanza tiene por nombre: la limpieza constante nos llevará a una conducta correcta. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, iglesia, repito la enseñanza de esta noche. La limpieza constante nos llevará a una conducta correcta. Amén. Te digo algo, iglesia. Les decía a los jóvenes que están conmigo en las escuelas del discipulado, de que nosotros como creyentes, cuando empezamos en el caminar con Jesús, nosotros inicialmente como nuevos creyentes en el evangelio, debemos proponernos algo en nuestras vidas y se llama disciplina. ¿Disciplina en qué? Sabemos de que cuando estábamos en el mundo, recuerda que ni tú ni yo leíamos la palabra de Dios. Recuerda que cuando no estábamos sin Dios, yo veía que mi mamá colocaba un atril en la sala y ponía el Salmo 91. Y resulta que yo en medio de mi ignorancia le decía a mi madre, ¿por qué siempre está ese Salmo 91? La respuesta de mi madre es que mi Dios cuida la casa a través de ese Salmo 91. Pero no vas más allá de lo que el Señor tiene preparado para nosotros cuando realmente entendemos de que decidimos, escúchame bien, apartar nuestras malas conductas o nuestras malas prácticas en las cuales estábamos en el mundo, y ahora el Espíritu Santo, dándonos la regeneración a nuestra mente y a nuestro corazón, nos da el deseo de estar conectados con Él a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, tú y yo en esta noche tenemos que entender de que así como en la vida secular tú tienes metas, tú tienes sueños, tú tienes anhelos de superarte, de crecer en la vida profesional, de crecer en la vida de las finanzas, de tener un hogar, de tener unos hijos, porque cada uno de nosotros tiene ese objetivo. Pero nosotros de verdad tenemos el objetivo principal en los cielos, y es entender de que nosotros estamos llamados a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a ser constantes en la oración y en la búsqueda de la presencia de Dios. Amén. Entonces, iglesia, ¿cuántos de los que están aquí tienen el deseo de que el carácter de Cristo sea manifestado en nuestra manera de vivir? Unos pocos. O no hablé bien. Repito nuevamente, iglesia.
¿Cuántos de nosotros desea que el carácter de Cristo esté con nosotros? Y para lograrlo se necesitan, repite conmigo, buenas prácticas, buenos hábitos y desechar las cosas que realmente no me edifican ni me aportan en el mundo espiritual. Amén. Entonces, iglesia, cuando estamos hablando de una limpieza constante, nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo como discípulos, cuando leímos el versículo de Mateo 26 diciendo de que todos los días tenemos que orar. ¿Cuántos dicen amén? Que todos los días tenemos que velar. Y el velar significa estar despierto a cualquier circunstancia de tentaciones que se nos presenten en la vida. ¿Cuántos dicen amén? Que cuando nosotros entendamos de que el fuego de la llama del Espíritu, la pasión por la búsqueda de Dios se está perdiendo por culpa de las distracciones de este mundo, inmediatamente Jesús nos manda a decir: iglesia, vela, despierta, apercíbete, que ahora mismo lo que está sucediendo es que el mundo quiere separarte de mi presencia. Entonces, iglesia, el llamado de esta enseñanza, primeramente la palabra me dijo: Jefferson, no te conformes únicamente en orar y leer la palabra poco. Trata de buscar, trata de superarte en lo espiritual para que puedas ver el cambio que Cristo quiere que vean cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, ¿cuántos de los que estamos aquí somos personas radicales? ¿Y qué es ser uno radical? Decir no a las cosas que no me edifican ni que me aportan en lo absoluto. ¿Ok? El radical es decir: me es lícito todo, pero no todo me conviene. Por lo tanto, tengo que pedirle al Espíritu Santo que si yo me enfrento a una circunstancia de tentación a la carne, ¿qué tenemos que hacer nosotros frente a esas circunstancias? Repite conmigo: huir. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que huir, porque si te enfrentas con el pecado, la carne es tan débil que inmediatamente puedes ¿qué? Caer en el pecado. Entonces, iglesia, la palabra de Dios nos lleva a que los hijos de Dios debemos de ser determinantes en el momento cuando hay peligro la relación con Dios. Cuando nosotros vemos que la relación con Dios se está viendo entorpecida por cosas de la carne, inmediatamente tenemos que estar vigilando y debemos de estar crucificando los malos hábitos que me están separando de la presencia de Dios. Entonces, iglesia, el Espíritu Santo viene inmediatamente a manifestarse y a limpiar mi manera de pensar. Amén. El Espíritu Santo inmediatamente empieza a tomar posición ¿de qué? De mis emociones. ¿Cuántos dicen amén? El Espíritu Santo empieza a tener en mí y en ustedes el deseo de separarnos, de apartarnos de las cosas que no me convienen para poder adaptar un modelo de vida en la cual agrade a Jesús. ¿Ok? Entonces, iglesia, repite conmigo: necesitamos pedirle al Espíritu Santo que seamos personas determinadas y radicales frente al pecado. Entonces, iglesia, cuando nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos dé dominio propio, como lo dice la Escritura, de que nos dé poder para poder resistir a los ataques de la carne y del mundo, es cuando nosotros empezamos a decirle: Señor, gracias, porque por medio de tu sacrificio he podido tener el deseo de poder apartarme de las cosas que no te agradan, Dios. Iglesia, pero ¿sabes una cosa? Repite conmigo: hay un peligro inminente, hay un peligro en la cual está Satanás como león rugiente, buscando al cristiano que esté mal parado, con el único fin de ser engañado, cauterizado
y nuevamente retroceder al mundo de las tinieblas. Es decir, la palabra de Dios es clara cuando dice: Satanás está como león rugiente. ¿Tú sabes el significado de esa palabra, león rugiente? Es decir, que si nosotros no estamos conectados con Dios, somos presa fácil de separarnos de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir, iglesia? De que el resultado de ver que mis hermanos de la fe, ya muchos estén en el mundo de nuevo, rumbeando, estén de nuevo adorando a la carne, a Baal, porque no estuvieron conectados con el Espíritu Santo y no fueron determinantes a la hora de decir no, ahora mismo no los vemos en la iglesia. Y yo principalmente me pongo ahí porque todos nosotros somos propensos a que si no estamos conectados por el Espíritu Santo a la presencia de Dios, por muy determinantes que tú y yo seamos, la carne, como está siendo alimentada, puede tomar fuerza y sacarte del reino de los cielos. Iglesia, hay algo que te quiero decir. Hay varias formas de limpieza. La limpieza la hace Jesús por medio del sacrificio perfecto que derramó en la sangre en la cruz del Calvario. Y que por medio del sacrificio que Él hizo, tu mente y mi mente, lo primero que empezó a transformar fueron mis pensamientos. Cuando yo llegué a los pies del Señor, lo primero que vi y noté que el Espíritu Santo estaba haciendo en mí era la forma de ver las cosas diferentes a como yo las veía sin el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo lo primero que empieza a transformar en nuestras vidas es tu mente. Ahora bien, hay personas que estando en las congregaciones, escúchame bien, hay personas que estando en iglesias, me incluyo yo principalmente, cuando descuidamos la oración y la adoración, lo primero que se va a manifestar en usted es la apatía por venir a la casa de Dios, por venir a las células, por adorar a Dios, por hacer tu devocional. Empieza a tomar partida, ¿qué cosa? La carne. ¿En qué sentido, iglesia? Ya en vez de escuchar adoración, escuchamos música secular. Y es que la música secular de Radio Tiempo es bueno porque le canta canciones del amor. Pero resulta que cuando yo veo el trasfondo de esas canciones, en ningún lado están adorando a Dios, sino a las emociones. Entonces, iglesia, se empieza a desatar cosas y la puerta a las cosas de la carne se empiezan a abrir para que Satanás empiece a tomar ventaja en tu vida espiritual y comiences a experimentar cosas que desagradan a Dios. Y finalmente terminas envuelto estando, escúchame bien, porque nosotros tenemos que luchar constantemente con la carne y crucificar a la cruz, terminamos lejos de la presencia de Dios. Entonces, iglesia, el Señor nos llama constantemente en esta noche, número uno, a mantenernos renovados y que nuestra mente esté en una constante limpieza a través de la palabra de Dios. Segundo, a través de tus emociones, a través de tu corazón, porque engañoso es el corazón del hombre y quién lo conocerá. Cuando el corazón empieza a manifestarse brotes de deseo, de percibir cosas que a Dios no le agradan, inmediatamente empieza el Espíritu Santo como a decir, aquí hay algo que está pasando mal. Jefferson, por favor, no mires con malos deseos a la mujer de tu prójimo. No mires con malos deseos las partes de la mujer. Y empieza el Espíritu Santo a tratar conmigo y decir, si estás mirando con deseos a una mujer, en tu corazón ya pecó y ya adulteró, por lo tanto, tienes que pedirle perdón a Jesús.
¿Y qué pasa, iglesia, cuando suceden estas cosas? Y no le pido al Espíritu Santo, Señor, límpiame, renuévame, guarda mis ojos. Señor, yo no quiero ver las cosas de la carne, porque inmediatamente se me empieza a abrir el apetito sexual. Y todo pecado empieza a ser concebido a través de los ojos. Y empieza inmediatamente el Espíritu Santo a batallar y a decirle a la carne: Jefferson, busca a Dios, quebrántate delante de la presencia de Dios, humíllate de la presencia de Dios, y verás de que esa carga o esa cruz el Señor se la llevará a la cruz del Calvario. Pero no, nos creemos que las sabemos todas y que nosotros somos los que vamos a dominar esa conducta a través de mi pensamiento y mi razonamiento humano. Pero no, el Señor nos manda en su palabra a hacer lo siguiente, iglesia. Número 1, segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Vámonos a la palabra. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. ¿Cuánto lo tienen? ¿Cuánto lo tienen? Amén. Dice la palabra de Dios: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Entonces, iglesia, ¿qué está hablando la palabra acá? Que nosotros todos los días debemos pedir al Espíritu Santo que transforme nuestra manera de pensar. Ustedes y yo hemos decidido de que el Espíritu Santo tome el control de tus pensamientos. Repito de nuevo, todos los que estamos aquí le estamos pidiendo al Espíritu Santo que transforme mi pensamiento de mal a bien. Y estamos pidiéndole al Espíritu Santo de que me sature de la palabra de Dios y de sus promesas. Entonces está haciendo bien, mis hermanos. Porque cuando usted y yo estamos apoyados en las promesas, dice la palabra, puestos que tenemos tales promesas. Y más abajo dice: perfeccionando la santidad en el temor a Jehová. ¿Y sabes qué me dice la palabra? Que nosotros debemos mantener nuestra mirada puesta en el reino de los cielos y no en la tierra. Que nosotros debemos de estar primeramente mirando el reino de los cielos y su justicia, y todas las cosas vendrán a nosotros por añadidura. Pero lo primero que tenemos que anhelar tú y yo es crecer en lo espiritual. Y en esta noche, iglesia, no te vas a hacer un compromiso conmigo, te vas a hacer un compromiso contigo y con tu creador y con mi creador, con tu Padre. Y le vas a decir que tú necesitas que el yo mengüe, que la carne mengüe, que pueda quebrantar mis emociones y que me ayude a transformarme para que cada día pueda ver el conocimiento de Dios a plenitud en mi vida. Entonces, iglesia, la cuota inicial ya está completamente pago. Y yo soy de aquellos que controvierto la palabra a las personas que creen que ya Jesús murió una sola vez y que se llevó tus pecados y que ya no hay más pecado en tu vida. No creo en esa teoría. Yo creo en la teoría de la santificación, de que Cristo murió por mí. ¿Para qué? Quitarme un juicio que yo tenía cuando no estaba con Cristo. Y que por eso el Señor lo que me dice es que nosotros como hijos de Dios, así como a Cristo le costó el sacrificio que Él hizo por nosotros,
y es gratuita la salvación, tú tienes que conservar la salvación como tu mayor tesoro y tu mayor regalo. Entonces, iglesia, el Señor me decía, no quiero que abusen de mi gracia, porque mi gracia es abundante. No quiero que abusen de misericordia. Y que vuelvas y peques es lo mismo y sea reiterativo. Y como dice el versículo, es que yo tengo que pedir perdón 70 veces 7, sí, pero no malinterpreten lo que la Biblia estaba diciendo ahí. Nosotros lo que tenemos que hacer es ir a la cruz, ir a mis hermanos y decirle, perdóname y perdona a Dios por los pecados, pero ayúdame a salir de ella. Entonces, iglesia, ¿qué tenemos que hacer los hijos de Dios en esta noche? Pedirle al Espíritu Santo que por medio de la salvación de la cruz del Calvario y aferrados a la promesa en Cristo Jesús, nosotros podamos decirle al Creador, al Padre, que la obra que vino su Hijo a hacer por nosotros está siendo glorificada a través de nuestra manera de vivir la vida. Y cada vez que decidimos pisotear la sangre de Jesús, cuando una y otra vez empezamos a que el hombre yo empieza a gobernar y decir, mis pensamientos no los gobierna sino yo, mis emociones no los gobierna sino yo, y nadie tiene en absoluto señorío en mí. Entonces estás diciéndole a la sangre de Cristo, ese sacrificio que tú hiciste por mí no tiene sentido y hago con mi vida lo que se me venga la voluntad. Y eso es lo que Dios no quiere ver en los hijos de Dios. Iglesia, vale la pena seguir el proceso de santificación. Vale la pena estar aferrados todos los días a la palabra de Dios. Vale la pena estar adorando a Dios, porque cuando uno adora a Dios, inmediatamente tú empiezas a ver y a sentir cosas completamente diferentes en las cuales tú nunca habías experimentado. Y cuando tú adoras y alabas al Señor, inmediatamente en ti y en mí se empieza a manifestar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso debería decir un fuerte amén. Entonces, iglesia, ese punto de 2 Corintios 7:1, de que tenemos que estar aferrados a las promesas de Dios, es para saber entender de que nosotros en la tierra debemos de estar 100% entregados a Dios. Escúchame bien, 100% entregados a Dios. Y el Espíritu Santo que habita en tu corazón y habita en tu mente transformará tu conducta de tal manera que nosotros, como dice la palabra, tengamos una semejanza al carácter de Jesús. Porque el Espíritu Santo es vivo y es real. El Espíritu Santo está aquí con nosotros, no para hacer una obra mediocre, sino para hacer la obra que Cristo espera en los hijos de Dios, de que su conducta empiece a ser transformada para que nosotros podamos decirle a la gente de afuera que hay un Cristo que vive, que hay un Cristo que reina y gobierna, que transformó mi vida y que también puede transformar a aquella persona que no conoce a Jesús. El carácter, iglesia. Alguien decía escuchar que por falta de carácter, yo más bien lo asocio a la falta de santidad, hace que muchas personas se queden en el camino de Dios. ¿Y sabe qué es lo que tenemos que hacer nosotros aquí sentados, sinceramente? Que cada año que tú crezcas en el Señor, en vez de menguar la búsqueda de Dios, en vez de aumentar, en vez de menguar, que crezca la pasión por Dios. Amén. Alguien me decía, vamos a volver al primer amor.
Vamos a volver a aquellos tiempos de vigilia. Vamos a volver a aquellos tiempos donde oraba en lenguas. Vamos a volver a aquellos tiempos donde estaban las personas, 50 personas en la vigilia un viernes y se manifestaba el poder de Dios. Y me pregunto yo también, ¿y qué ha pasado si el Espíritu Santo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos? Entonces tenemos que hacernos una introspección en el corazón y tenemos que empezar a analizar qué fue lo que aconteció, que el primer amor que tenía ese fuego apasionado por buscar de Dios, hoy por hoy está apagado. Entonces, iglesia, esta palabra sinceramente me confrontó demasiado, porque principalmente soy de aquellos que soy completamente convencido de que esta generación, no la generación de la que comenzó conmigo, sino esta generación debe ser una generación que se caracterice por adorar a Dios y buscar a Dios con intensidad y con pasión. Pero estamos tan afanados en ser profesionales, en ser exitosos en la vida, en tener un mejor estatus económico, en sentirme bien yo, pero no estamos pendientes de que lo del cielo, lo que está arriba, si yo lo busco, te garantizo que será eterno, y lo que tú vivas en la tierra es lo que es la antesala de lo que vas a vivir en el cielo. Iglesia, no vivamos en los afanes de la vida. No vivamos en el corre-corre de las circunstancias. Iglesia, pon un par en el camino. De verdad que hay muchos corazones fríos. Y hay muchos corazones que quizás necesitan ser llenos por el Espíritu Santo, pero que la misma circunstancia generó que el soplo de vida se empezara a extinguir. Pero ¿a qué nos llama el Señor en esta noche? A que el soplo de vida, el soplo que nos da ese poder y ese deseo de estar buscando la presencia de Dios, vaya en aumento en nuestras vidas, para que muchas personas vean que Cristo se está manifestando con poder y gloria en tu vida y en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Recibe esa palabra, iglesia. Yo empezaba a decirles esto: si tú tienes metas, llámese profesionales, llámese de estudios académicos, llámese de tener una novia, llámese de tener familia, eso no está mal. El hombre necesita superarse, claro que sí. Pero todas esas cosas, esos anhelos, cuando está el Espíritu Santo en nosotros, te aseguro y te garantizo de que será mejores las victorias y menos las derrotas, porque Cristo va delante de nosotros abriendo nuestros caminos para la victoria en todas las áreas de nuestras vidas. Y si tú quieres ver un sueño materializado en tu vida, ve y humíllate a la presencia de Dios. Ve y busca la presencia de Dios. Límpiate, santifícate todos los días en la presencia de Dios, para que tu conducta, tu carácter, las personas que te rodean diga: realmente este Señor es un Señor intachable y correcto, porque no lo demuestra lo que habla, sino la forma que hace las cosas, la forma como actúa, la forma como predica a las personas, la forma como demuestra ese inmenso amor que Dios le da a través de la presencia de Dios. Ese es el propósito, iglesia, por la cual Dios en esta noche desea que todos los que estemos aquí sentados podamos decirle al Espíritu Santo que nos ayude a ser determinados en la manera de ver si hay peligro en mi vida espiritual, quitar en el nombre de Jesús lo que no me edifica y lo que no me conviene. Amén. Amén. Vámonos a Efesios capítulo 5.
Dice la palabra, para santificarla y habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, al fin de presentársela a sí mismo como una iglesia, repite conmigo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Cuántos dicen amén? Aquí no están hablando del esposo ni de la esposa secular. Claro que lo podemos aplicar a nuestros matrimonios, pero el trasfondo espiritual de este mensaje es que nosotros, como la novia de Cristo, la iglesia de Cristo, Cristo cuando regrese por nosotros, iglesia, escúchame bien, quiere ver una iglesia sin mancha, sin arruga, santa. Y eso es lo que nosotros como cristianos debemos de anhelar. Gracias, mi amor, por ese amén. Si tú y yo, que somos hijos de Dios y que estamos en el caminar con Dios todo el tiempo, no estamos mentalizados de que nosotros como iglesia debemos constantemente limpiar nuestros pecados y limpiar nuestras conductas a través de la sangre de Cristo, entonces estás siendo un religioso que estás viniendo a una iglesia a escuchar una palabra, pero no hay transformación, que solamente la hace el Espíritu Santo. Entonces, iglesia, no sabemos ni el día ni la hora que Jesús venga por nosotros, pero recuerda esto, que la palabra lo dice muy claramente y no lo estoy diciendo yo. Por el lavamiento de la palabra de Dios es como la iglesia empieza a adoptar costumbres en la cual hace cosas buenas para poder decirle a las personas que no conocen de Dios de que el camino correcto a seguir es Jesús. Es Jesús, que hace que nuestros pensamientos de mal se conviertan en bien. Que nosotros aborrezcamos la mentira y amemos la verdad. Que nosotros anhelemos alabar y adorar a Dios y no alabar ni adorar al mundo. Así es como Dios desea ver una iglesia apartada para Él. Y finalizo con esto. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 21 y 22. Repito, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 21 y 22. Iglesia, quiero que cada uno de nosotros, con voz alta, vamos a repetir lo que el Señor en esta noche está mandando que hagas. Amén. Vamos a leer todos a la cuenta de 1, a la cuenta de 2 y a la cuenta de 3. Así que si alguno se limpia de estas cosas, repite conmigo en voz alta, seré instrumento para honra, santificado, útil al Señor. Repite conmigo, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y dice, iglesia, huye también de las pasiones juveniles. Huye de las pasiones juveniles y ama la justicia,
sigue la justicia. Iglesia, nosotros seguimos la justicia. Amén. Amén. No nos jactamos de las injusticias, mas amamos la verdad y la justicia. Iglesia, en esta noche tienes que decirle al Espíritu Santo que tengo que huir de las pasiones juveniles y transformar mi vida, limpiando mi corazón, limpiando mi mente y siguiendo la justicia divina, siguiendo la fe, siguiendo el amor, siguiendo la paz, con las que de corazón limpio invocamos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, la palabra exhorta, pero también alienta, pero también motiva. Si tú y yo en estos momentos de nuestras vidas espiritualmente, en vez de ver un crecimiento exponencial, estamos viendo cómo va decreciendo mi devoción por Dios, este es el tiempo, este es el momento de pedirle perdón a Dios y empezar a examinarte en mi corazón para ver cuáles son los cambios que tengo que empezar a corregir y pedir al Espíritu Santo que los quite de mi vida. ¿Con el fin de qué? Como dice el título de esta prédica, teniendo una limpieza constante para llevarnos a una actitud correcta.